Hola, mi nombre es Sandra y yo les voy a enseñar el examen físico neurológico. Este consta de varios ítems. Comencemos. Primero tenemos la orientación. El paciente puede estar orientado en tiempo, espacio y persona. Luego pasamos al estado de conciencia, que puede estar alerta, somnoliento, en estupor, es decir, que solo despierta por el dolor, y en coma, es decir, no responde a estímulos dolorosos. Luego vamos a medir la escala de Glasgow. Esta se mide la función ocular, verbal y motora. Vamos a tener en cuenta que estos tienen unos valores. Ocular vale 4, donde 4 es una respuesta espontánea, es decir, que no le doy órdenes para que mueva los ojos. 3, si le digo que abra o cierre los ojos y el paciente lo hace. 2, solo abre los ojos si se le estimula con dolor. Y 1, no responde. Verbal vale 5, donde 5, el paciente está conversando. En 4, habla y no sabe dónde está, es decir, está desorientado. 3, tiene disartria, es decir, el paciente tiene vulgarmente la lengua empelotada. 2, son sonidos incomprensibles y 1, no habla. Tenemos motora que vale 6. 6, se mueve y camina. 5, lo estimulo y me dice dónde le duele exactamente. 4, flexiona pero no localiza el dolor. 3, hace un movimiento de flexión descoordinado. 2, hace un movimiento de extensión descoordinado. 1, no responde. Tenemos los signos meningios, donde vamos a encontrar la rigidez de nuca, que es el dolor o no poder levantar la nuca. El signo de Kerning, cuando se intenta levantar la pierna en 90 grados, la persona la flexiona y no puede mantenerla recta. El signo de Brudzinski, que es al levantar la nuca, flexiona la rodilla. Tenemos las náuseas y el vómito en proyectil. Tenemos el signo de neurona motora superior e inferior. Vamos a encontrar el signo de Hoffman, que al mover el dedo medio, el dedo pulgar se mueve. Tenemos el signo de Babinski, que con la punta de un lápiz o aguja se hace un reflejo plantar, y si el paciente extiende los dedos, es positivo. Tenemos el cutáneo abdominal. Se da al estimular el músculo recto abdominal con una aguja. Tenemos el signo de Clonus, que es al levantar la pierna, el pie empieza a moverse descoordinadamente. Continuamos con la exploración motora, donde vamos a evaluar la fuerza motora. Esta se evalúa mediante la flexión de los músculos contra la resistencia que ejerce el médico. Esta puede ser evaluada en las piernas, cuello y brazos. Procedemos a realizar la maniobra de Mingazzini, que nos va a evaluar la resistencia contra la gravedad al pedirle al paciente que estire los brazos frente a su cuerpo con los ojos cerrados. Estos deben mantenerse en el mismo lugar. Se dice que es positiva si alguno de estos brazos cae. Luego procedemos a evaluar el tono muscular. Vamos a tener la hipertonía y la hipotonía. En la hipertonía vamos a encontrar espasticidad. Dentro de la hipotonía vamos a ver que los músculos están flácidos y blandos. Y por último, vamos a evaluar los movimientos motrices finos. Estos se pueden evaluar dando golpes entre el pulgar y el índice de forma rápida. Tenemos los reflejos osteotendinosos. Comencemos. El reflejo mentoneano. Este examina el nervio trigémino. En este se percute directamente el mentón. Tenemos el reflejo bicipal. Se examina la integridad de C5 y C6 percutiendo el tendón bicipal, esperando la flexión del codo. Tenemos el reflejo tricipal. Se examina la integridad de C7 y C8, percutiendo el tendón del tríceps y se espera la extensión del codo. Tenemos el reflejo braquial. Se examina la integridad de C5 y C6. En este se espera la flexión del antebrazo y una ligera supinación y flexión de los dedos.
Tenemos el reflejo rotuliano. Se da al percutir el tendón que se encuentra debajo de la rodilla, esperando la extensión de la pierna. Reflejo aquileo. Se examina la integridad de S1 y S2. Se percute el tendón de Aquiles. Exploración de la sensibilidad. Encontramos dos tipos de sensibilidad: la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Dentro de la sensibilidad superficial se va a examinar la sensibilidad al dolor, que se examina con la punta de un alfiler o una aguja. La sensibilidad térmica, que puede examinarse colocando tubos de ensayo con agua fría y caliente sobre la piel del paciente. La sensibilidad táctil, que se coloca un algodón sobre alguna parte del cuerpo del paciente sin hacer mucha presión. La sensibilidad de discriminación táctil, que se puede usar un compás y es para medir la sensibilidad en distintos puntos en un solo miembro. Por otro lado, tenemos la sensibilidad profunda, donde vamos a examinar la batiestesia, donde se examina el sentido de posición, y en esta procederemos a moverle los dedos de las manos o de los pies al paciente y se le pregunta en qué posición se encuentra. El paciente debe tener los ojos cerrados. Tenemos la variestesia, donde se examina el sentido de la presión. Se explora haciendo presión en varias partes del cuerpo del paciente sin que éste mire y se le pregunta dónde se le hizo la presión y con qué intensidad la sintió. Tenemos la barognosia, donde se examina el sentido del peso. Se explora con objetos de peso semejante. Tenemos la palestesia, donde se examina el sentido de la vibración. Se explora con un diapasón y este se coloca sobre los huesos. Tenemos la esterognosia, donde se examina el sentido de la asociación. Se explora colocando en las manos del paciente objetos comunes y este debe decir sus características. Aquí les dejo un pequeño cuadro guía simplificando el examen de la sensibilidad. Tenemos los pares craneales, donde vamos a examinar los nervios. Comencemos. Tenemos el nervio olfatorio. La exploración de este nervio se realiza ofreciendo al paciente sustancias conocidas y no irritantes como el café, alternando las fosas nasales, ocluyendo la contralateral. Luego tenemos el nervio óptico. Se explora mediante los exámenes de agudeza visual, campimetría y fondo de ojo. La agudeza visual se valora con las pruebas específicas para visión de lejos con la tabla de Snell y visión cercana con la cartilla de Jaeger. Con la tabla de Snell, el paciente debe colocarse a 20 pies y debe leer cada línea desde la primera hasta que no sea capaz de distinguir las letras. Con la cartilla de Jaeger se hace lo mismo, pero esta se lee como si fuera un periódico. Tenemos la prueba de campimetría. Esta se hace con los dedos o con un lápiz y se le pide al paciente que observe fijamente al médico y le diga cuándo deje de ver el objeto o el dedo. Fondo de ojo. Este debe realizarse con un oftalmoscopio. Esto se debe hacer en una habitación oscura y pidiéndole al paciente que mire a la luz con el fin de poder observar la mácula del ojo. Pasamos al nervio motor ocular común, troclear y abducens. Estos son oculomotores. Primero se examinan los reflejos pupilares. Tenemos el reflejo fotomotor. Se examina haciendo inducir un haz de luz en la pupila para observar la miosis pupilar. Tenemos el reflejo consensual, que se hace estimulando con un haz de luz una pupila y se observa nuevamente la miosis de la pupila contraria a la estimulada. Reflejo de acomodación. Se examina después de mirar un objeto lejano y se pasa a fijar la vista sobre otro más cercano. En este debemos observar el cambio de midriasis por miosis. Una vez haber explorado estas funciones, pasamos a explorar los movimientos conjugados, pidiéndole al paciente que siga el movimiento de uno de nuestros dedos
realizando estos movimientos en forma vertical, horizontal y oblicua. Nervio trigémino. Se trata de un nervio mixto. Tiene función sensitiva que se explora valorando la sensibilidad facial, táctil y dolorosa de sus 3 ramas faciales: oftálmica, maxilar y mandibular. Esto se hace de abajo hacia arriba y comparativamente de ambos lados, utilizando un alfiler o un algodón. Función motora. Corresponde al nervio mandibular. Se explora pidiendo al paciente que apriete un objeto entre los dientes o abra la boca. Función refleja. Se explora con el reflejo corneal. Al colocar suavemente la córnea del paciente con un bastoncillo de algodón, se produce un cierre palpebral de ambos ojos. Advertir previamente al paciente que desvíe la mirada hacia un lado lo más posible. Nervio facial. Tiene función motora y función sensitiva. La función motora se examina con los siguientes movimientos: fruncir el ceño, cerrar los ojos, enseñar los dientes, silbar. Y tenemos la función sensitiva, que consiste en determinar el gusto de 2/3 anteriores de la lengua usando soluciones acuosas débiles de azúcar o sal. Nervio vestíbulo-coclear. Tiene un componente acústico y un componente vestibular. Dentro del componente acústico se debe valorar inicialmente chasqueando los dedos, y si está normal se debe hacer la prueba de Ring y la prueba de Weber. Dentro de la prueba de Ring se va a comparar la vía aérea con la vía ósea. Aquí se coloca el mango del diapasón en la apófisis mastoide del sujeto a examinar, pidiéndole que nos diga cuándo deje de percibirlo. A continuación, acercamos las varillas del diapasón al pabellón auditivo, pidiéndole que nos diga si percibe aún por la vía aérea. La vibración del diapasón colocado frente al pabellón auricular debe de ser más fuerte y a su vez duradera. En la prueba de Weber se coloca el mango del diapasón en el centro de la frente del paciente y se comprueba la resonancia de la vibración en ambos oídos. En el componente vestibular se va a evaluar la marcha. En esto se hace con la marcha en tandem, que consiste en avanzar al paciente mediante contactos del talón de un pie con la punta del otro. Esto se hace con los ojos cerrados. También se hace la prueba de Romberg, que es la prueba de equilibrio. Se coloca al paciente en bipedestación y nos colocamos detrás de él. Nuestro pie de apoyo entre sus pies sin tocarlo, y posteriormente le pedimos que extienda sus brazos. Nervio glosofaringio, vago e hipogloso. A continuación pedimos que degluta y posteriormente que abra la boca. A la vez que reprimimos la lengua, podemos observar la elevación del paladar blando y posiblemente provoquemos el reflejo nauseoso. Finalmente le pedimos que saque la lengua y observemos su alineación y movimientos, y de esa manera pues evaluamos el nervio hipogloso. Nervio espinal o accesorio. Este es un nervio puramente motor, por lo que le pedimos al paciente que eleve ambos hombros y gire la cabeza a ambos lados.